¡Oh, por Dios! Un nuevo tráiler de Miraculous Londres se ha revelado. Miraculous World Londres, la carrera contra el tiempo. A pesar de que ya estamos a nada de que se estrene este capítulo especial, los trailers y avances no dejan de salir. Al paso que vamos, capaz y nos spoilean todo el episodio. Y más aún, la pobre de Marinette tendrá que lidiar con un terrible sentimiento de culpa, cuando la puritita verdad es que ella no tiene la culpa de nada. Al contrario, debería sentirse tranquila. De veras que Miraculous, de estar bien dormido, ahora está que nada lo puede detener, y eso es genial. A un día de su estreno, se nos reveló un nuevo tráiler con escenas nuevas y diálogos que revelan muchas cosas inquietantes, como por ejemplo, Bunnix dice que es el final de los tiempos. Este deseo es diferente a los que ya se han logrado pedir, incluido el de Gabriela Crest. Además, ¿quién es realmente el villano akumatizado de este especial? ¿Quieres saber un poquito más? Quédate hasta el final de este video. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Y diversión! Continuamos con una de las escenas algo confusas, donde este villano, acechador del tiempo, está en su fase de transformación como akumatizado. Literal, así tal cual vemos cómo está siendo transformado. Pero lo interesante es el fondo, ya que si vemos, la akumatización ocurre precisamente dentro de la guarida de Layla Rossi, lo que nos deja con más preguntas, ya que antes pensábamos que este villano podría ser Adrien Agreste, pero este villano se transforma dentro de la guarida de Layla, y pues Adrien está hasta Londres, lo que significa que no es Adrien, sino otro personaje. Es que esto es muy confuso, puesto que no puede ser Layla ni Adrien, pero al mismo tiempo puedo decir que tal vez sí lo son, porque como sabemos, en Miraculous Ladybug se puede esperar de todo. Puede que todo por el poder del guión se acomode, y Adrien termine dentro de la guarida de Layla para ser akumatizado, o bien, Layla pudo abrir un portal para atraer a Adrien hasta su guarida. Miraculous tiene las posibilidades al millón, y hasta las menos probables. Entonces, o bien podría ser Adrien, o bien podría ser Layla Rossi. Un detalle extraño es que mientras este villano es transformado, vemos otra mariposa volando a su lado. ¿Será parte de la escena o un error de animación? Ya que si está transformado en villano, su Akuma debería tenerlo con él, no volando por los lados, a menos que Layla Rossi o quien sea el nuevo portador de la mariposa haya liberado dos Akumas y no uno. Ay chicos, la verdad ya no sé ni qué más teorías poner, porque con cada nueva escena que sale, todo lo que había dicho anteriormente se desmorona, porque todo resulta más difícil de entender. Lo bueno es que ya no falta mucho para que se estrene, y ahí sí sabremos todo. Otra cosa inquietante es que Bunnix le dice a Mini Bunnix que por fin llegó. Es el fin de los tiempos, lo que da a entender que ya estaba destinado a ser el fin del mundo, por lo mismo que dice Bunnix, y esto explica el por qué solo ella y la otra versión más adulta están desapareciendo, menos la Mini Bunnix, ya que solo ella tendría el trabajo de ayudar haciendo viajes en el tiempo. Pero sí, es inquietante que diga Bunnix que el final de los tiempos ya había llegado. ¿Y a causa de quién? Layla Rossi. Y con esto realmente hasta más miedo me da Layla. O sea, sus alcances están llegando pero muy lejos, tanto para que sea el fin del universo, del mundo, el fin de los tiempos. O sea, ¿qué tan retorcida está la mente de Layla para pedir un deseo de tal forma que cause el fin del universo? Es muy macabra esa tal Layla Rossi, pero estoy muy ansioso por este nuevo capítulo especial. Pero bueno, cambiando de escena, al final del tráiler, Bunnix dice algo muy terrible, pues le dice a Marinette que este nuevo deseo cambiará el universo de formas nunca antes vistas. ¡Ay! ¿A qué se refiere Bunnix al decir esto? ¿Qué significa? Dice que este nuevo deseo no es igual que los otros que se han pedido. Es decir, los otros deseos eran egoístas, como vida eterna, ser millonario, traer a la vida a alguien de nuevo. Sin embargo, este nuevo deseo es algo diferente nunca antes deseado. O sea, ¿qué tan perversa fue la persona que ya sabía el deseo destructivo que iba a pedir? Pero ¿qué clase de deseo es este? Por Dios, necesito respuestas. Y yo tengo una teoría, Kiris, y se las voy a decir porque no me quiero quedar con las ganas. Nada descabellada, pero para la serie sí parece imposible. Y es que tal vez Layla Rossi es el mismo anticristo. No mames, vete a la chingada. No, o sea, les juro, chicos, no sé cómo expresarlo, disculpen por la grosería. Y sus deseos son tan fuertes como causar el caos universal y terminando con la existencia. Sí, ya sé que me la volé y estoy exagerando, pero todo puede pasar. No me sorprendería que Layla Rossi resulte ser el mismísimo diablo. ¡Ay, güey, mi mente!
O sea, aparte luego se fue hasta las catacumbas de París. En las catacumbas de París tiene su guarida secreta. Y las catacumbas de París son las tan famosas llamadas las puertas del infierno. ¿Será acaso Layla Rossi el mismo anticristo? ¿Miraculous Ladybug sería capaz de tocar estos temas en una serie así? Todo puede pasar, y en lo personal a mí me súper encantaría ver algo diferente y muy oscuro. Ay no man, ¿se imaginan que Layla Rossi sí sea esto? Y quiera reescribir o cambiar el mundo y moldearlo a su forma y a una forma oscura. Pero bueno, ya lo sabremos después. Dejen sus teorías acá abajo en los comentarios. Quiero pasar rápidamente a una de las escenas más extrañas de este nuevo avance. Una de las escenas que nos deja con más preguntas que respuestas. Y es que cuando se está propiciando todo el fin del mundo, Bunix dice que es el fin de los tiempos mientras está desapareciendo. Pero a las otras escenas vemos que no solo ella está desapareciendo, sino que también Mini Bunix, preguntándose que qué rayos está pasando. Ay, me da mucha ternura Bunix, pues como recién se convirtió en la protectora del tiempo en su versión más joven, literalmente no tiene tanta experiencia y no sabe qué está pasando. Parece estar muerta del miedo. Pero en fin, aquí lo raro, extraño, inexplicable e increíble o no creíble es que vemos a este otro personaje que, aunque no se puede ver bien porque está desapareciendo también, no sabemos quién es o quién podría ser, pero tenemos la teoría de que es otra versión de Bunix, es decir, la versión más adulta de Bunix. Y pues esto no es nada descabellado. Si existe una versión adulta y una versión joven de Bunix, es obvio que también puede existir una versión de Bunix anciana, una versión de la tercera edad de Bunix. Incluso pueden existir muchas versiones de Bunix de distintas edades, pues es el tiempo. Obvio pueden entrar a la madriguera varias versiones de distintas edades de Bunix. Y esta que apreciamos ver aquí podría ser la versión anciana de Bunix, ya que aunque solo la podemos ver de espalda y no de cara, esta tiene la misma gama de colores que Bunix, blanco con azul. Además, si prestamos más atención todavía, tiene sus orejas, lo que confirma que sí es una portadora del Miraculous del conejo, pero de otro tiempo más adelantado, porque también si volvemos a ver ahora en su cabello, es del mismo color que el de Bunix, rojo. Y si prestamos aún más atención todavía, en su cabello tiene rayos blancos, lo que posiblemente son sus canas, y más que nada para indicarnos que es una versión más adulta que la Bunix que ya conocemos. Entonces todo esto quiere decir que veremos a tres portadoras del tiempo, a la Mini Bunix niña, a la Bunix joven y a la grande Bunix, que vendría siendo la versión mayor de ella. Pero mira, ¿quién diría que veríamos hasta otra Bunix del futuro? Y esto es realmente interesante, porque qué tan peligroso tuvo que ser el deseo de Layla Rossi como para que la Bunix mayor se haya visto la necesidad de entrar a la madriguera para advertir a sus versiones jóvenes. Es inquietante el por qué el deseo de Layla Rossi afecta demasiado y directamente a las Bunix. ¿Será que Layla Rossi tiene un trasfondo con la familia Kubdel? Es decir, con la familia de Bunix. ¿Acaso ellos tienen algún problema que desencadenó la maldad de Layla por algo muy terrible? Es súper extraño, ya que el futuro es producto del pasado. Sin el pasado, el futuro no puede existir y Bunix está desapareciendo. Ya lo analizaremos más a detalle, pero comenta qué te pareció esta escena y dejen sus teorías. Hay una escena realmente triste y deprimente de Book Noir, donde prácticamente Marinette se siente responsable y culpable de todo lo que ha pasado, desde que Adrien se fue hasta que Gabriela Gress desapareció y no volverá jamás. En esta escena, mientras parece hablar con alguien que suponemos es Natalie, con lágrimas en los ojos, llorando destrozada y muy impotente, Book Noir dice que ella realmente intentó salvar a Gabriela Gress, que hizo lo mejor que pudo, que trató de hacerle entender a Gabriel que por el bien de Adrien podrían haber encontrado una solución juntos y algo que estuviera a su alcance. Pero como sabemos, Gabriela Gress fue tan egoísta que lo único que quería era solo cumplir su deseo. Y tras esto, Marinette se siente con la culpa de que ahora Adrien ya ni siquiera tiene padre y siente que todo es culpa de ella por no haber podido persuadir más a Gabriela Gress y tomar una buena decisión. Y esto es súper terrible. ¿Por qué Marinette tiene que lidiar con tanta culpa cuando ella fue una víctima más del engreído y egoísta de Gabriela Gress como villano? O sea, esto está muy feo porque Gabriela Gress como villano hizo mucho daño, lastimó y traumatizó a una ciudad entera, incluso hasta todo el mundo, me atrevo a decir. Monarca causó terror y daños emocionales en la gente para que al final tuviera su final feliz y lograra cumplir su deseo, desapareciendo y dejando literalmente más problemas de los que ya habían. En serio, Gabriela Gress no solo fue muy egoísta y malo cuando vivía, sino que hasta cuando murió y desapareció también fue muy egoísta y no pensó en nadie. No pensó en el caos que dejaría, no pensó en nadie más que en sí mismo, su deseo y su felicidad.
Por eso es un egoísta que no merecía un final bueno, no merecía un final como tal, el que vimos al final de la temporada 5, porque no le importó dejar solo en la vida a su hijo Adrien, sino que lo dejó con mucho dolor, lo dejó huérfano, lo dejó sin nada, lo dejó con mucha ira reprimida de no haber podido salvar a su papá en la supuesta muerte de Gabriel Agreste como héroe. Mientras tanto que el señor Gabriel Agreste, después de haber hecho tantas cosas malas, se fue bien tranquilo, levitando con su esposa. ¡Desgraciado! ¡Es horrible! ¿Y todo para qué? Para que los demás sufrieran, y no solo Adrien, sino también Marinette, la cual se siente muy pero muy culpable de las malas decisiones que este tomó, cuando Marinette no debería sentirse así. Ella no tendría que lidiar con tanto sentimiento de culpa, cuando ella hizo lo mejor que pudo y estuvo a su alcance. Marinette ni siquiera debería estar atada a estos sentimientos, al contrario, después de vencer a Monarca, Marinette tendría que haber estado muy tranquila, debería haber estado en paz de que ya no existe un villano, pero no, por el egoísmo de Gabriel Agreste, ni estando muerto Marinette puede estar tranquila. El peso de los secretos que carga tras su espalda es mucho. Gabriel Agreste la dejó literalmente destruida a Marinette, y hablo emocionalmente y también éticamente, ya que no solo se vio la necesidad de mentir a Adrien, sino que también tuvo que mentir a toda la gente de París. Ella les tuvo que mentir a todos los parisinos y a la gente que siempre confió y creyó en Ladybug, sin saber que su apreciada superheroína está mintiendo gravemente. Y todo por el egoísmo de Gabriel Agreste. No, o sea, sí, muy bonito, conmovedor y el triste final de la temporada 5, pero la neta Gabriel Agreste no se merecía tener un final así, porque la verdad sí rebasó el límite del perdón. Ay no chicos, en serio, sé que es una serie animada, pero sí causa revuelo la gente que la vemos y que somos fan de la serie. Pero sí, la pobre de Marinette va a cargar la culpa, cuando no debería ser así. Incluso hasta a Kagami le mintió, ya que dudosa Kagami le pregunta a Bugnoa si realmente todo esto ya terminó. Y Bugnoa ya agobiada le dice que sí, ya todo terminó, pero de alguna manera parece que Kagami no le cree. Al parecer Kagami cree que Ladybug Bugnoa está mintiendo, pero ya lo sabremos después. No sé qué decir, solo estoy seguro de que todas estas enormes mentiras van a tener una enorme consecuencia en el futuro de Miraculous. Pero ustedes ¿qué opinan? Déjenlo acá abajo en los comentarios. Y también te recomiendo a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones si no te quieres perder nada de Miraculous Ladybug. Y sin más que decir, ¡adiós!